Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias Todo el Tiempo. Y ahora me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Miguel Barbosa, senador de la República, coordinador parlamentario del PRD en el Senado. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenos días. Bien, a tus órdenes. Sí. Miguel, pues tu balance de la plenaria del PRD. Pues es perfectamente claro que los grupos parlamentarios del Senado son grupos maduros. Y estamos para arrancar el quinto año, el último tercio del tiempo para el cual fuimos electos, el segundo año de la segunda legislatura. Entonces identificamos nosotros con claridad cuáles son los temas prioritarios para nosotros y que deben de avanzar. Lo primero es la agenda pendiente de combate a corrupción. Nosotros aprobamos un sistema nacional anticorrupción contenido en 7 leyes, unas nuevas, otras modificaciones hay existentes, y ahora hay que implementarlas. Hay que instalar órganos, hay que poner en marcha plataformas, hay que iniciar todos los trabajos que constituye el Sistema Nacional Anticorrupción. Pero hay otras leyes que están vinculadas a los temas de impunidad e inmunidad y de rendición de cuentas. El propio juicio político hay que cambiar su naturaleza y sus capacidades, su competencia, hacerlo un juicio de derecho ante un tribunal de derecho y no un tribunal político como son las cámaras. La declaración de procedencia para retirar el fuero o desaparecer el fuero, que es lo que estamos proponiendo nosotros, ¿sí? Y de ahí vienen muchas leyes secundarias en esta misma materia que tienen que ver con transparencia de manejo de recursos. La ley de obras públicas, la ley de adquisiciones, una ley de salarios máximos para servidores públicos, una ley de contabilidad, de propaganda gubernamental. Y así te puedo sumar varias leyes que van a ser motivo de revisión en este periodo como parte de la agenda pendiente del combate a la corrupción. Después es el paquete económico, pues es el periodo constitucional en el cual se aprueba ley de ingresos y presupuesto de egresos, con todas las características que hoy tendrán esos dos instrumentos de política pública económica, los más importantes. Y esto es ningún alza de impuestos, ningún impuesto nuevo, ¿sí? Y va a haber un presupuesto muy compacto, muy reducido, que hay que revisar bien. Eso le toca a diputados, te toca revisar su reparto o su asignación en los diferentes programas. Así es que para nosotros es un periodo que identificamos perfectamente y que también se agregan los temas que quedaron pendientes del pasado año, como es que concluya Cámara de Diputados el tema de mando único y que el Congreso mexicano apruebe la Ley Federal de Seguridad Pública, del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Así es que habrá muchas cosas. Yo observo que será un periodo del segundo año de la segunda legislatura para nosotros, o del segundo año de ejercicio para diputados, afectados ya por los cálculos políticos electorales de la elección del 2018. Son las características que yo identifico en este periodo que arrancamos en el mes de septiembre. Ahora, Miguel, hay una parte que me parece que está pendiente, que es una revisión al marco electoral, dadas las experiencias anteriores que hemos tenido, y que de alguna manera pues ningún grupo parlamentario dice, no lo trae en la agenda, pero pues a la hora de la hora vamos a empezar a hablar de ello, porque eso nos sucede justamente en este periodo, cada 3 o cada 6 años. Entonces, en este sentido, Miguel, ¿ustedes tienen en la mira poder hacer alguna propuesta, digamos, de largo aliento para mejorar nuestro sistema electoral y que de alguna manera esto traiga en consecuencia una mayor legitimidad de las autoridades que estamos de alguna manera eligiendo los mexicanos? Mira, yo fui parte de los
factores que construyó la reforma política electoral del 2013. Y el propósito los propósitos de esa reforma era que elimináramos la inequidad electoral. Así identificamos todo lo que ocurría por el uso de recursos públicos, por el uso de recursos privados que son ilícitos, no porque provengan del crimen organizado, sino porque cualquier recurso privado en la política es ilegal, ¿sí? Y así se generó un nuevo modelo electoral. Desaparecimos el IFE como autoridad federal y creamos el INE como autoridad nacional, ¿sí? Pero quiero decirte que más allá de que se incluyeron reglas de fiscalización, la aplicación de este nuevo modelo y de esta reforma en las elecciones 2015 y ya 2016 mediante leyes locales supuestamente armonizadas por las legislaturas locales, no consiguieron los propósitos. Fue más fuerte las mañas, los vicios, los intereses de los partidos políticos, y te quiero decir una cosa, la escasa o contraria voluntad de los gobiernos locales, hablo de los gobernadores que tenían controlado bajo el régimen anterior a los órganos electorales y que los tienen controlados hoy nuevamente. Y hablo del gobierno federal, pues que sigue permitiendo las cosas y sigue permitiendo que los recursos públicos se utilicen en favor de un determinado partido político. Entonces, yo no veo que venga para arrancar este periodo una reforma electoral del modelo. No. Yo veo, si hay reforma política, tiene que circunscribirse a tres temas. Uno, nosotros quisiéramos que hubiera segunda vuelta, ¿sí? Y que se revisara esa parte y que se incluyera como una figura en la Constitución. Va a ser muy difícil que el PRI la acepte, muy difícil. Va a haber protestas inclusive de parte de Morena, sintiendo que sería una estrategia en contra de ellos, ¿sí? Pero sí tendría que haber una revisión de lo que son los gobiernos de coalición. Imagínate un presidente de la República que electo con el 30% de la votación, ¿sí? Que el 70% esté fuera de su respaldo político, construya un gabinete sin ninguna obligación de incluir la pluralidad política del país. Claro. ¿Sí? Entonces ya hay la figura de gobierno de coalición, pero es un asunto potestativo, no es un asunto obligatorio, se toma y está muy limitado. Entonces necesitamos revisar esa parte como un asunto pendiente. Creo que debemos de hacer una reforma constitucional para incluir los requisitos de manera específica en el texto constitucional de las candidaturas independientes, porque si no, lo que ocurrió en los estados, en las entidades federativas, por control de los gobernadores, es volver inocua, volver inútil esta figura, porque le ponen más requisitos que los que las elecciones federales impusieron. Y entonces que estén contenidos en la Constitución es importante para facilitar la participación ciudadana mediante candidaturas independientes. Y por último, la revisión del modelo de comunicación política. El PRD estaría de acuerdo en revisarlo, no para regresar al modelo de pago para poder aparecer en medios, ni el mixto, una parte pago y otra parte oficial y gratuito, no, gratuito, pero regulando contenidos, accesos, pues para que no se beneficien solo unos cuantos del acceso que tienen los partidos políticos a los tiempos oficiales del Estado y que son puestos a consideración del INE y el INE a los partidos políticos, como lo hacen los presidentes nacionales de los partidos, que se vuelven los grandes beneficiarios de toda la cotización de la política. Esos son los temas que yo veo que pudieran alcanzarse. Veo que, repito, yo no sé si te lo estoy diciendo a ti, ya he tenido entrevistas de esto, veo que la característica de este segundo año de esta legislatura y el tercero y último para nosotros y diputados también, va a ser un conservadurismo determinado por el cálculo político electoral de las elecciones 2018.
Miguel, tú tocaste un punto muy importante en el tema de las segundas vueltas, y te lo comentaba yo al principio, el tema de la legitimidad. Hoy, frente a las encuestas que tenemos, digamos, de los suspirantes, déjame ponerlos en esos términos para no caer en alguna cuestión legal, vemos que nadie va a obtener más del 30% de los votos, y con una proyección del 60% de participación, pues estamos hablando que elegiremos a la o el próximo presidente del país con, 17, 18 puntos electorales de respaldo real, en términos reales, comparado a la población del país. Y esto provocaría que de alguna manera de entrada, sea quien sea, va a estar mal calificado, sea quien sea, va a estar poco respaldado en términos de la sociedad, y esto de alguna manera también nos afecta en términos de gobernabilidad social y también en términos de gobernabilidad política, ¿no? Creo que sí. En todos los países del mundo existe ya la segunda vuelta, solamente aquí que sigue prevaleciendo un régimen no de visión democrática, sino de control del poder, porque así, desde el gobierno, así se ve el poder, como para cuidarlo y para preservarlo bajo cualquier método, y un resultado electoral así como hoy puede apuntarse, bueno, salvo que las cosas cambiaran y se volviera una gran lluvia de votos el día de la jornada electoral de 2018, pues va a generar un gobierno sin la fuerza para ser respaldado por la población en su mayoría, y para eso existen las figuras de las segundas vueltas. Claro. Y tiene que ver con alineamientos programáticos, porque en ese caso la izquierda se alinea con la izquierda y la derecha con la derecha, y que compitan. ¿Qué de malo tiene eso? No tiene nada absolutamente de malo, pero aquí dice el PRI, si hay un resultado así y yo gano, mi tercio mayor es mayor que otros resultados, se juntan y me ganan. O diría López Obrador, es una estrategia de la mafia del poder, porque se une el PAN y PRI contra mí y me ganan, ¿sí? O sea, la verdad es visto a partir de los cálculos del interés de los candidatos y de las fuerzas políticas. Pero como yo veo que esa parte no la van a resolver, yo también me pongo del lado del gobierno de coalición. No que quede hoy como es, que es voluntad, es decisión del presidente de la República que gane, decidir si forma gobierno de coalición, y ahí formar un gobierno de gabinete y todas las ratificaciones por el Senado de la República y un conjunto de cosas. No, que ya sea perfecto obligatorio un resultado electoral que no supere el 50% obliga a formar un gobierno de coalición. Es el 50, Sí. No puede ser otro, no el 70, 80, no, es el 50. Un gobierno que se elige y que no es apoyado por al menos el 50% requiere un gobierno de coalición para hacer estable el ejercicio del poder y para tener una relación con la sociedad sana, una sociedad que se sienta representada, y no como hoy se ve la ausencia de la relación entre el poder público y la sociedad, y de verdad el autismo del poder público para hacer que no entienden los reclamos y la opinión de la sociedad. Tú has sido parlamentario mucho tiempo, Miguel, y me entenderás muy bien el planteamiento. Un requisito importante también tendrían que ser las alianzas parlamentarias o legislativas, porque muchas veces depende de ello la viabilidad de un gobierno de coalición, que entenderíamos que si hay acuerdo con algunas fuerzas políticas para esto, tendría que trasladarse también al acuerdo de los instrumentos o herramientas que requerirían en el legislativo para sacar adelante un proyecto de país. Sin duda que sí, sin duda que sí. O sea, es acercarnos más también a un régimen semiparlamentario, y sin duda en donde se concretan los acuerdos de gobierno es en el Parlamento y en las políticas públicas. Las políticas públicas en el gabinete y las leyes en las cámaras. Así es que, pero yo te quiero decirte que hoy mismo ya hay mucha agenda común de los grupos parlamentarios. En las cámaras ya existen muchas coaliciones legislativas en temas específicos. O sea, no sería nuevo, sería ya lo normal, sería bajo reglas, ¿sí?
que es una evolución de los sistemas políticos. No puede quedarse este sistema político funcionando bajo las crisis que estamos viviendo, porque entonces cuando tú ves que el sistema apuntado en la ley ya no está aplicando y ya no está resolviendo problemas. Miguel Barbosa Huerta, coordinador de los senadores de la República del PRD, como siempre te agradezco tu disposición a platicar con el público de Efecto Televisión y Grupo Radio Capital. No, estoy a tus órdenes. Gracias por entrevistarme. Gracias, Miguel, que tengas un excelente día. Buenos días. Estamos en Noticias.